Bienvenidos muchachos a la tercera semana del curso de TPS, donde ahora ingresaremos a la parte de SMED, tal y como lo habíamos adelantado la semana pasada. Concepto de valor. Nosotros ya hemos hablado qué es agregar valor y qué no es agregar valor. Si nosotros pudiéramos hacer una síntesis de lo que es nuestro proceso y hacer un flujo de valor, veríamos, y a ustedes están en condición de hacerlo porque ya saben hacer un BMS, se van a dar cuenta que el gran porcentaje del tiempo es puro desperdicio, es decir, es muda. Algunos de estos desperdicios todavía no estamos en condiciones de separarlos porque pueden ser hasta cierto punto necesarios, como lo hemos dicho. Pero el tener claridad sobre lo que representa nos permite paso a paso ir eliminándolo o reduciéndolo. Y el tiempo en el que agregamos valor también nos hemos dado cuenta que es bastante pequeño. Entonces, la mayoría de las personas cuando quieren mejorar este resultado siempre se centran en hacer las cosas más rápido. Es decir, es como si el tiempo en que empleamos en agregar valor lo quisiéramos acortar para que nos quede más tiempo disponible. Es decir, si una máquina tiene un tiempo de ciclo de 10 segundos, pues queremos bajarlo a 8 para que de esa manera hagamos más unidades por unidad de tiempo. De hecho, tiene algo de sentido, pero vamos a ver en la práctica que este es el camino más difícil, porque si nosotros dejamos intactos el desperdicio, es decir, el tiempo que estamos gastando en desperdicios y solo reducimos el tiempo en el que agregamos valor, ganamos un poquito de tiempo, que es lo que está aquí, pero eso no es significativo. El verdadero camino, y es el que vamos a aprender con esto del SMED, es reducir el tiempo que ahora estamos desperdiciando, con lo cual todo se va a cortar y de manera mucho más significativa, como lo pueden ver en esta gráfica. ¿Qué significa SMED? SMED, por sus siglas en inglés, Single Minute Exchange Dice, es una metodología o conjunto de técnicas que persigue la reducción de los tiempos de preparación de máquina. Es decir, en la mayoría de los procesos de producción no se hace solo un artículo, no se hace solamente un formato. Entonces, llegado el momento y de acuerdo a la demanda, nosotros tenemos que parar la producción, adecuar la línea de producción al nuevo producto y eso, nos guste o no, nos genera una paralización que también es considerado un desperdicio. Con el SMED vamos a poder reducir este tiempo. Esto se logra estudiando detalladamente el proceso e incorporando cambios en la máquina, en los utilajes, en las herramientas. Incluso se puede modificar el producto de cara a que su cambio sea mucho más rápido. Es decir, todo vale para poder reducir este tiempo. En el entorno tradicional se sabe que el exceso de stock no es conveniente, pero prevalece la idea por si acaso. Es mejor que zozobre que fa falte, ¿no? Así como se dice en el argot criollo. Esto deja tranquilos a todos, pero no se evalúa, no se mide que en realidad esto está saliendo caro. ¿Cuál es la cantidad ideal de stock? Vamos a responder como tradicionalmente la gente piensa. Primero, piensa que el cambio de formato, se entiende, tiene un costo fijo. Es decir, eso no se puede alterar, ya sabemos cuánto cuesta. Cada vez que hacemos un cambio, tenemos que asumir que eso tiene un costo básicamente en tiempo, ¿no? Bien, el costo del cambio se reparte por unidad del lote, es decir, si el lote que hacemos después del cambio es un lote muy grande, es decir, de muchas unidades, eso que perdimos en el cambio lo repartimos entre cada unidad, lo que significa que a lotes más grandes se va a diluir ese costo entre cada uno de los productos. Tercero, a mayor lote, menor costo por unidad. Es lo mismo que les estaba comentando. Y finalmente, los lotes más grandes
generan mayor stock y el costo de almacenamiento es proporcional a las unidades fabricadas. Es decir, si yo fabrico muchas unidades, tengo más lote y por ende voy a tener más costo de almacenamiento. Continuando con esta concepción tradicional, el punto donde el costo total es mínimo se da cuando el lote es el económico. Y cuando el lote es económico, en el punto de equilibrio entre el costo del tiempo de cambio y el costo de almacenamiento. Es decir, habíamos dicho de que el costo del cambio se da por el tiempo que la planta está parada. Y el costo de almacenamiento se da cuando se produce un lote más grande. Entonces, si llevamos al punto de equilibrio, es decir, donde el costo del cambio se iguale al costo de almacenamiento, ese será el lote económico. Si lo vemos en esta gráfica, la línea roja nos indica el costo del cambio de formato. Entonces, cuando el lote es más grande, el cambio de formato se va licuando, es decir, se hace más pequeño. Pero, a diferencia de eso, cuando el lote es más grande, y esto lo representa la línea azul, el costo de almacenamiento o de inventario va subiendo. ¿Dónde los costos se equilibran? Justamente en el punto donde el lote es el lote económico, en este punto. Porque si hacemos el costo total, que es la suma de los dos costos, tendremos esta curva en color verde. Y como ven, este punto denominado E o Q es el punto donde el lote es el económico. Y ese sería el punto ideal para definir el lote que se debe hacer después de cada cambio de formato. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Me refiero a ese pensamiento tradicional. ¿Están de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Bien. Recuerde, desde el inicio este planteamiento no es correcto, por considerar que los costos del cambio de formato son fijos e inamovibles. No es así, no tenemos que asumir que esos costos son fijos. Por eso es importante el SMED, porque el SMED nos va a permitir reducir los tiempos de cambio. El tiempo que empleamos en el cambio de formato va a incidir directamente en el lead time y en los inventarios. Cuando el tiempo de cambio es alto, los lotes de producción son grandes y por lo tanto la inversión en inventarios también es elevada. Cuando el tiempo de cambio es insignificante o muy pequeño, se puede producir diariamente la cantidad necesaria, eliminando casi la totalidad de la necesidad de invertir en inventarios. Costo fijo del stock. ¿Por qué se generan costos fijos en el stock y que aumentan con la cantidad de este? Bueno, el costo fijo del stock se eleva por la necesidad del personal para administrar este inventario. Ningún almacén se mantiene abandonado, ¿sí? Tiene personal que está destinado a cuidarlo, a mantener la contabilidad de las existencias al día, de que no se echen a perder por ese almacenamiento. También es costoso porque nos ocupa espacio y el espacio es valioso. Se requiere un sistema de administración. Cuando el inventario va creciendo, requerimos mayor velocidad de transacciones porque, por el contrario, cuando nosotros tenemos un sistema y le metemos cada vez más ítem, cada vez se hace más lento manipular esta información. Entonces hay una relación directa entre volumen de ítem y capacidad de sistema que necesitamos para poderlo administrar. También se elevan los costos por el mantenimiento, ya lo dije. A este inventario hay que hacerle conteos permanentes, hay que
verificar que no le entre humedad, que esté libre de polvo, y o cada cierto tiempo hay que hacer un mantenimiento que tiene un costo. Y finalmente nos corremos riesgo de que algún producto se eche a perder por el tiempo que está guardado o porque algunas condiciones que no pudimos controlar bien terminó dañándolos. Entonces, por todas estas razones, debemos evitar tener tanto inventario porque realmente es costoso. ¿Por qué es importante el SMED entonces nuevamente? Porque a través del SMED vamos a mejorar la calidad del producto. Los métodos más rápidos y simples de cambio eliminan la posibilidad de errores en los ajustes técnicos y utilidades o utilajes. No solamente es hacerlo más rápido, sino que al ponerle todo el cuidado que la herramienta nos propone, de hecho vamos a impactar también positivamente en la calidad del producto. Los nuevos métodos de cambio que surgen a partir del SMED reducen sustantivamente los defectos y suprimen la necesidad de inspecciones. La reducción en el tiempo de los cambios y o la preparación de máquinas merece especial atención y es importante por varios motivos adicionales: capacidad de la máquina, capacidad de producción. Con los cambios de máquina y equipos de forma rápida aumenta la capacidad de producción de la máquina y los procesos. No solamente porque estamos eliminando estos tiempos muertos, sino porque podemos cambiar de artículo de manera muy rápida y de esa manera no dejar desatendido algunos pedidos especiales que nos pueden hacer los clientes. Si las máquinas, el proceso o la fábrica se encuentra a plena capacidad, una opción muy interesante para aumentar la capacidad es aplicar SMED, sin necesidad de comprar más máquinas nuevas, solamente reduciendo tiempos de cambio y preparación. Veamos cuáles son las causas de esta pérdida de tiempo en los momentos previos de aplicar SMED. ¿Por qué nos tarda tanto tiempo hacer los cambios? Una de las razones bastante frecuentes es que no nos hemos dado el trabajo de medir exactamente cuántas actividades hay en este cambio y cuánto podría tomar esto. Simplemente nos dejamos llevar por un dato histórico que todo el mundo repite y lo asumimos como que debe ser así. La otra es que no tenemos trabajos estandarizados y por ende cada vez lo hacemos de una manera un tanto diferente y eso en algunos casos nos termina costando más tiempo. Al no estar estandarizado, los problemas de la preparación no son conocidos por todo el personal, lo cual genera que cada uno lo resuelva a su manera. Evidentemente esto no siempre es lo óptimo. Otra causa puede ser la utilización de equipos o herramientas no adecuados para la preparación y los cambios. En muchas oportunidades yo he visto que el personal se agencia de ciertas herramientas que ellos mismos se fabrican o en cada caso lo resuelven de manera diferente. Por lo tanto, esto no puede ser tampoco un procedimiento óptimo. No aplicar rutinas de mejora continua a estas actividades de preparación también les pasa la factura. Esto puede ser debido a diferentes factores. Además, no se percibe esto como un desperdicio, es decir, todo el tiempo que normalmente se ocupan en este cambio lo asumen como si fuera parte del negocio. Así que hay que aceptarlo nada más. Y estas son algunas de las causas más frecuentes. Otra de las causas se debe a que los materiales que van a requerir para el cambio, algunas plantillas, accesorios, muchas veces no están dispuestas cerca del lugar donde se van a hacer los cambios. Terminan acordándose de ellos ya cuando la máquina está parada, lo cual va a sumar muchos más minutos de paralización. Las actividades en general que ejecutan después de terminar un paso toman mucho tiempo
porque no están supervisadas, porque no han sido estudiadas. El número de operaciones que hacen, como no está estándar, muchas veces termina siendo muy elevado. Las actividades de preparación no han sido adecuadamente evaluadas. Todo esto hace que haya muchas variaciones en los resultados de un cambio con respecto a otro. Los objetivos del SMED. En realidad es bien sencillo. El principal objetivo del SMED es reducir el lead time. ¿Qué es lead time entonces? Aunque ya dimos la definición en la clase pasada, de la semana pasada, igual vamos a verlo en un caso más representativo para que lo puedan entender mejor. Vamos a ver este caso. Imagínense una compañía que produce 3 productos, el producto A, el B y el C. Y los cambios que tiene que realizar les toma 60 minutos en cada caso. Por lo tanto, en un determinado periodo de tiempo, solo puede hacer 2 lotes de A, 1 de B y 1 de C. Y consumir prácticamente 4 horas en ese periodo por cambios de formato. ¿Qué significa eso? Si cada lote A, B, C toma un día, vamos a suponer, de ser producido, si alguien en el día 1 pide el producto C, entonces inevitablemente este cliente tendría que esperar 2 días hasta que el producto C sea colocado en la línea de producción y después de terminar ese día recién se le podría despachar. Básicamente se tomaría 4 días en ser atendido. ¿Qué pasa si nosotros aplicando SMED reducimos el tiempo de cambio de formato a 30 minutos? ¿Qué es lo que ganaríamos? Como ya les dije, el mayor beneficio sería reducir el lead time, es decir, el lead time es el tiempo que nos toma atender un requerimiento del cliente, desde que nos da la orden hasta que se lo entregamos. Vamos a suponer ahora que al haber hecho reducción en los tiempos de cambio a 30 minutos, podemos hacer lotes más pequeños, digamos de mediodía. Entonces ahora, en un día podemos hacer 2 productos A y B. Por lo tanto, si este mismo cliente nos pidiera un producto C en el día 1, nosotros en la tarde del día siguiente se lo podríamos estar entregando. Es decir, hemos mejorado el lead time. Cuando ustedes ven la foto completa en ese periodo, parecería que es básicamente lo mismo, ¿no? Porque, a ver, aquí arriba hay 4 horas en ese periodo, perdidas en cambio de formato, y en la representación debajo, después de hacer una primera etapa de SMED, también hay 4 horas. Parecería que es lo mismo. Y si sumamos la producción, parece también que es lo mismo. En realidad, es un periodo de tiempo bastante corto. A la larga, se va a ir produciendo cada vez más, a pesar de que en este gráfico no se vea, pero lo que sí tenemos que reconocer es que el cambio más rápido que van ustedes a encontrar es que van a reducir ese lead time. Y si reducen el lead time, también van a reducir el tiempo del ciclo order to cash. Es decir, al entregar más rápido al cliente, la empresa también va a cobrar de manera más rápida. Y eso es uno de los objetivos de cualquier empresa. Bien, entonces, si nosotros veámoslo en otro ejemplo más sencillo, si antes nos consumíamos todo lo que está aquí en color naranja para hacer un cambio y en color amarillo estaba el tiempo que nos dedicábamos a producir un artículo y lo que está en celeste era el tiempo libre, ahora al haber reducido a la mitad el tiempo de cambio,
hay dos grupos más pequeños de producción que son estos en amarillo. Y ahora vamos a ver de manera más clara cómo es que no solamente reducimos el lead time, sino también vamos a producir mucho más. Por ejemplo, aquí está el tiempo de cambio que se redujo a la mitad. La suma de los dos tiempos es el mismo tiempo que empleamos antes y la cantidad producida ahora es un poco más, lo que hace que el tiempo libre se reduzca. Es decir, hemos conseguido mayor productividad de nuestra planta, hemos hecho que los lotes de producción sean más cortos y si cada lote es de un producto diferente, eso nos va a permitir entregar más rápidamente un artículo que nos pida el cliente, con lo cual vamos a reducir el tiempo order to cash. Muy bien. Vamos a ver este otro ejemplo. Imagínense que antes nosotros empleamos todo este tiempo en naranja para hacer el cambio y ahora empleamos solo esta parte. En este ejemplo lo que queremos mostrar es que siempre se va a ganar tiempo disponible, que lo podemos emplear como querramos. Entonces, ¿qué conseguimos con el SMED? Reducir desperdicios, tiempos, movimientos de material, horas de trabajo de las personas, exceso de inventario, sobreproducción, etc. ¿Qué logramos adicionalmente? Hacer que la planta sea más flexible. Es decir, al tener lotes más pequeños vamos a poder atender de manera más ágil a nuestro cliente. Y esto reduce el lead time, que son los tiempos de entrega. ¿Qué más vamos a conseguir con el SMED? Reducir costos. En la medida que vamos a producir más en el mismo tiempo, esto nos permite reducir costos. Vamos a ganar mayor disponibilidad y hacer que la planta sea mucho más productiva. ¿Qué cosa es el tiempo de cambio? Porque a veces entendemos mal cuál es el tiempo que se debe considerar como tiempo que se pierde en el cambio de formato. Es el tiempo que transcurre desde que se produce la última unidad buena para hacer el cambio hasta que se produce la nueva unidad desde el punto de vista de calidad correcta y a velocidad de crucero. ¿Estamos? Por eso es que decimos que hacer un buen programa de SMED también mejora la calidad. ¿Por qué? Si este es el tiempo, mírenlo, vamos a cambiar de puntero para que se vea mejor. Si este es el tiempo que nos tardamos en cambiar todo el utilaje y los accesorios y a partir de acá la producción comienza a lanzarse, pero hay algunos defectos, la velocidad es mínima, se detiene la máquina para hacer algunos ajustes, es decir, estos productos no están en buen estado. Y recién después de este tiempo sale el primer producto con la calidad correcta y a la velocidad correcta. Entonces, el tiempo de cambio sería todo este tiempo. Lo que significa que si nosotros queremos hacer un buen programa de SMED, no solamente tenemos que reducir este tiempo, sino también este. Y para hacer esta reducción tenemos que encontrar la manera de hacer ajustes más eficaces de manera que este periodo se acorte, lo que significa que vamos a mejorar la calidad de nuestros productos porque tenemos que conocer mejor lo que pasa en este proceso. El tiempo de cambio ideal de preparación debe ser siempre considerado como 0. Probablemente sea muy difícil de primeras conseguirlo, pero es el objetivo. Porque en tanto tome un tiempo, ese tiempo
sea grande o sea pequeño, es un tiempo donde la planta va a dejar de producir. Eso es fundamental. ¿Qué mejor que recordar este ejemplo que siempre doy de la Fórmula 1? ¿A qué me refiero con este ejemplo de la Fórmula 1? Si en las carreras de Fórmula 1 el paso de los bólidos hacia los pits, que es el lugar donde reciben el servicio estas unidades para cambiarle las llantas que ya se han gastado y para llenar combustible, si ese tiempo no se considerara en la carrera, es decir, si solo se contabilizara el tiempo neto dentro del circuito, este proceso de cambio de llantas y carga de combustible sería hoy tan largo como hace 20 años. Pero eso no ha ocurrido así. ¿Por qué? Porque las reglas de juego de esta competencia incluyen ese tiempo en la contabilidad total. Vale decir, no me sirve de mucho tener un buen bólido y tener un gran piloto si al final en los pits la gente que hace el cambio de llantas y llena combustible se toma mucho tiempo. Ahí se puede perder la carrera como también se puede ganar. Gracias a estas técnicas de SMED, estos tiempos se han ido reduciendo considerablemente. Hace 20 años estos tiempos se podían contar en minutos. Hoy por hoy, 4 llantas y llenar el combustible toma poco menos de 2 segundos. 1,98 segundos creo que es el récord que tiene Red Bull. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. El cambio de neumáticos es un momento crítico durante la carrera, ya que lo puedes ganar o perder todo. Además, dura menos de 2 segundos y el récord mundial lo tiene el equipo Red Bull con un tiempo de 1,82 segundos, lo cual es una absoluta barbaridad. Así que si quieres conocer cómo hacen los equipos para cambiar tan rápido los neumáticos, quédate en el vídeo porque haremos un análisis de los pitstops en la Fórmula 1 al detalle, para que conozcas el proceso y por qué son tan rápidos. Además, también te explicaremos quiénes son los encargados de realizar el cambio de neumáticos. Así que si estás interesado, quédate en el vídeo. La Fórmula 1 es impresionante en muchos sentidos, pero uno de los puntos más bonitos de la carrera es ver el cambio de neumáticos. Y es la categoría de automovilismo que más personas involucra para este proceso. Estamos hablando que son aproximadamente unas 20 personas. ¿Por qué digo aproximadamente? Pues porque no hay límite de personal. La FIA no pone limitaciones en este aspecto. Pueden ser la cantidad de personas que cada equipo considere necesarias. Y cada una de estas personas tiene una función muy específica para que el tiempo sea el menor posible. Y esto es lo que vamos a tratar ahora. Vamos a explicar en específico qué función tiene cada mecánico para que los tiempos sean tan bajos. Así pues, empezamos con las 2 personas que se encargan de levantar el coche, que son las personas encargadas de los gatos, tanto del delantero como del trasero. El delantero es un sistema mecánico bastante complejo, en cambio el trasero es mucho más simple. Pero aunque sea más simple, si te has fijado, está ligeramente inclinado. ¿Por qué es esto? Pues porque de esta manera para el mecánico es mucho más sencillo levantar el coche, ya que tendrá que dejar primero pasar al coche por delante suyo y después levantarlo. De esta manera es más sencillo levantar el coche y se pierde menos tiempo. Pasando ahora a la siguiente posición, nos encontramos con las ruedas. En las ruedas hay 3 mecánicos por cada una y cada uno de ellos tiene una función específica. Tenemos un mecánico que se encarga de sacar la rueda y otro de introducirla. Y el tercero tiene la pistola para poder desaflojar la rueda y de esta manera que sus compañeros puedan sacar o bien introducir el neumático. Y aquí una curiosidad es que los Fórmula 1 ya tienen la tuerca instalada en el propio neumático, para que simplemente la persona encargada de la pistola tenga que apretar el neumático. De esta manera se consigue reducir aún más el tiempo de la parada. Y a partir de aquí tenemos otras posiciones que no son tan sencillas de ver. Estamos hablando, por ejemplo, de los 2 mecánicos que se encargan de estabilizar el coche. Obviamente, cuando el coche para y los mecánicos sacan los neumáticos, este tenderá a balancearse y a inclinarse ligeramente. Pues bien, estas 2 personas se encargan de mantener el coche lo más estable posible para que los mecánicos encargados de sacar y meter las ruedas lo puedan hacer de una manera más sencilla. Además, también tienen la función de que si las entradas de refrigeración del coche están obstruidas por hojas, tear-offs o cualquier otro elemento, las saquen para que el coche se pueda refrigerar de manera correcta. Pasando ahora a otro grupo de mecánicos, tenemos los llamados spotters, que son simplemente personas que están de pie
controlando que se haga correctamente el cambio de neumáticos y también controlando si viene otro coche por el pit lane. Porque ten en cuenta que si un coche hace la parada y se incorpora al fast lane, que es por donde pasan los coches con el limitador puesto a 80 km/h, y obstruye al coche que quiere entrar a hacer la parada, habrá penalización para el equipo que ha dejado salir al coche, la cual suele ser bastante severa. Pero esto lo hablaremos en un vídeo en el que trataremos las penalizaciones en la Fórmula 1, así que si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. A veces también tenemos otros mecánicos extra. ¿Por qué digo extra? Pues porque estamos hablando de los mecánicos que se encargan de regular el ángulo del alerón delantero. Y no siempre aparecen, sino que únicamente lo hacen cuando el piloto se queja que el balance del coche no es el correcto y tiene cierto subviraje. Pues bien, estos mecánicos se encargan de regular ligeramente el ángulo de ataque del alerón delantero para hacer el coche lo más maniobrable posible. Además, el comportamiento del mismo también cambiará mucho según el tipo de compuesto utilizado. Pero además, como sabes, en una carrera de Fórmula 1 pueden haber toques y se puede romper el alerón delantero. Por eso, si se rompe, hay más mecánicos preparados para cambiar este elemento y hacer, digamos, una reparación rápida, aunque esto no suele ser lo normal. Después tenemos otros dos mecánicos de repuesto. Si el gato para levantar el coche falla, hay otros dos mecánicos preparados con un gato de repuesto para levantar el coche y perder el mínimo tiempo posible. Pero además puede darse el caso que el piloto entre demasiado pasado a la zona donde se hace la parada, la cual cosa puede hacer que la persona encargada del gato delantero se caiga y no se pueda realizar el pit stop de manera correcta. Porque no olvidemos, el coche viene a 80 km/h y el mecánico encargado del gato delantero tiene que confiar plenamente en el piloto en que va a parar justo delante suyo, porque si se pasa un poco la frenada se lo llevará por delante. Por este motivo, el piloto también juega un papel fundamental en reducir el tiempo del pit stop, ya que pasarte unos pocos centímetros de la zona de parada o bien quedarte corto unos pocos centímetros puede hacer una diferencia en tiempo. Estamos hablando de un par de décimas, pero claro, un par de décimas en un cambio de neumáticos que dura menos de 2 segundos es mucho tiempo. Como ves, hay muchas personas en un pit stop y cada una de ellas tiene un trabajo muy específico. Por eso, hacer una buena parada significa que todas y cada una de las personas han realizado el pit stop de manera perfecta, porque unas dependen de las otras. Y ahora vamos a pasar a hablar de lo que utilizan los mecánicos para poder cambiar las ruedas. Como hemos dicho, tenemos dos gatos, el delantero y el trasero, que su función es levantar el coche y tienen un sistema que dejan caer el coche al suelo de manera rapidísima. Básicamente es una palanca que accionan para que el coche caiga al suelo y el piloto pueda salir a pista. Pues bien, estas palancas cuando se accionan envían un mensaje electrónico a un software y el software interpreta esa información conforme los mecánicos de los gatos dan el ok para que el coche salga a pista. Pero debes tener en cuenta que no únicamente se activa mediante los gatos, sino que los mecánicos que se encargan de las pistolas también tienen un botón que activan cuando han apretado la rueda. Y para añadir, por si todo esto fuera poco, la última palabra recae sobre el spotter, que se encarga de mirar si viene otro coche por el pit lane o no, porque si esta persona no activa el botón, significa que viene otro coche por el pit lane, y por tanto el semáforo se mantendrá en rojo. Y sí, todas estas señales y estas medidas de seguridad están hechas para que el semáforo se pueda poner en verde. Si el semáforo que tiene delante el piloto está rojo, significa que no puede salir. En cambio, si se apaga o bien se pone en verde, significa que el cambio de neumáticos se ha hecho de manera correcta y es seguro que se reincorpore a la pista. Como ves, los equipos tienen un sistema bastante fiable para asegurarse que el coche sale única y exclusivamente cuando el pit stop se ha hecho de manera correcta. Pasando ahora a hablar de las pistolas. Estas pistolas son neumáticas, es decir, funcionan con aire comprimido y desarrollan un par de fuerzas bestial, la cual cosa permite que puedan girar a una velocidad impresionante. Además, pesan muchísimo, tienen muchísima fuerza y suenan una barbaridad. Aquí una curiosidad es que hay dos pistolas por cada neumático. ¿Por qué? Pues de nuevo, por si alguna se estropea. De esta manera, si hay algún problema en la pistola o esta falla, el mecánico tiene otra justo al lado para cambiar rápidamente y perder el mínimo tiempo posible. La segunda curiosidad en este aspecto es que, como hemos dicho, las pistolas funcionan con aire comprimido. Pues bien, todo ese aire comprimido está almacenado en unos depósitos. Por eso están, digamos, esas estructuras en el pit lane. Primero, para poder pasar los cables de las pistolas por encima del coche, y segundo, para poder transportar el aire comprimido que necesitan para funcionar. Y la última herramienta, digamos, son las cámaras. Los equipos monitorizan al detalle el pit stop, ya que son conscientes que una mala parada te puede hacer perder toda la carrera. De esta manera se puede estudiar en detalle cada parada y determinar en qué puntos ha habido errores para de esta manera evitar que estos se vuelvan a producir, ya que a veces no solo la velocidad, sino que también juega un papel fundamental la consistencia. No sirve de nada hacer un récord mundial una vez y que el resto de paradas sean un desastre.
sale mucho más a cuenta hacer muchas paradas un poquito más lentas, pero asegurándose que nunca se produce ningún fallo. Y de hecho, esto es lo que le piden los equipos a los mecánicos, que las paradas sean lo más fiables posible, y luego si son rápidas, mucho mejor, pero lo importante es que no aparezcan errores. Y en este apartado pasa como en los pilotos, hay algunos grupos de mecánicos que son mucho mejores en hacer el cambio de neumáticos que otros. Los que están un paso por delante de todos son los del equipo Red Bull, la verdad es que hacen las paradas más rápidas de toda la parrilla y rara vez cometen un error. Además, el equipo Williams hace unos años también hacía unos cambios de neumáticos muy rápidos. Pasando ahora al siguiente punto, ahora hay que analizar la zona donde se realiza el cambio de ruedas. Si te has fijado, está delimitado por unas líneas de color generalmente naranja o amarillo, para que tanto los mecánicos como el piloto sepan dónde tienen que posicionarse o bien parar el coche respectivamente. Y estas líneas tienen medidas para poder determinar si el piloto se ha pasado de frenada o bien se ha quedado corto por unos centímetros, para de esta manera optimizar al máximo el cambio de neumáticos. Pero estas líneas realmente no es pintura, sino que es una cinta adhesiva que tiene cierto relieve para que los mecánicos no se resbalen a la hora de hacer el pit stop y tengan una buena adherencia. Básicamente es como un papel de lija. Y si te has fijado, estas líneas, que reciben el nombre de pit box, están ligeramente inclinadas. ¿Por qué es esto? Pues porque para el piloto es mucho más sencillo parar el coche y encararlo si estas están ligeramente inclinadas, sobre todo en circuitos donde el pit lane es muy estrecho, porque estos coches son muy grandes y es muy difícil hacer maniobras a baja velocidad con los Fórmula 1 actuales. Y de hecho esto es algo que se ha popularizado mucho en los últimos años. Hace un par de años estaban totalmente paralelas, pero tanto en esta temporada como en la anterior hemos empezado a ver como cada vez más equipos inclinan las líneas para que al piloto le sea más sencillo parar en el sitio justo. Por último, también hay que tener en cuenta que los tiempos han bajado en los últimos años tanto por las mejoras tecnológicas como también por las mejoras de los mecánicos, ya que ahora estos tienen una estricta preparación física y una dieta hecha a su medida, porque hay que ser ágil, tener buenos reflejos y también mucha fuerza para poder mover rápidamente estos neumáticos que son enormes y la verdad es que pesan bastante. Como te he dicho al principio del vídeo, me gustaría terminarlo explicando quiénes se encargan de realizar el cambio de neumáticos. Como habrás visto a lo largo del vídeo, los que se encargan de hacerlo son los mecánicos. Ahora bien, no son todos, sino que son un grupo reducido de ellos. Y realmente no existe el puesto de trabajo que única y exclusivamente se dedica a hacer los pit stops, sino que son los mecánicos que previamente han preparado y arreglado el coche los que se encargan de hacerlo. Y escoger entre unos u otros se basa en conocer a la persona y sus aptitudes, tanto físicas como psicológicas. Por ejemplo, los mecánicos que son grandes generalmente se encargan de levantar el coche en el gato trasero, pero también hay que tener en cuenta que el pit stop es un ambiente de máxima tensión y de estrés, por eso hay que escoger a personas que rindan muy bien bajo presión. Y en la Fórmula 1 siempre son los mecánicos. Ahora bien, en categorías inferiores, como hay menos personal, a veces el pit stop lo hacen personas que no necesariamente son mecánicos, aunque generalmente lo normal es que sí lo sean. Pero repito, esto pasa únicamente en categorías inferiores. En la élite y en la Fórmula 1 son los mecánicos los que se encargan de hacer el pit stop. Pues hasta aquí el vídeo, ya ves que los pit stops es algo crítico en la carrera y que está muy estudiado por parte de los equipos. Así que si te ha gustado deja un like y también si tienes alguna duda o sugerencia para futuros. Bien, ¿se han dado cuenta lo impresionante que es este proceso? La verdad es que me quedé corto, yo dije 1,98 segundos para hacer el cambio de 4 llantas y llenar combustible y el récord en realidad es 1,82 y lo tiene Red Bull, gracias a esas técnicas de Smet. Obviamente que el proceso de cambio total no es ese tiempo, por más que sea 1,82. Desde que el bólido comienza a reducir la velocidad para entrar a los pits y hasta que el bólido no recupera la velocidad que tenía antes de su parada, todo ese tiempo es el tiempo que perdió en los pits. Por lo tanto, habría que sumarle ese tiempo para ser justos con este concepto de Smet. Pero esos tiempos son más difíciles de reducir porque el bólido, si viene a tan alta velocidad, tiene que desacelerar para no matar a nadie en los pits. Así que ese tiempo es muy difícil de reducir, a menos que los autos tengan otra tecnología para subir y bajar la velocidad. Entre tanto, es un tiempo que no se va a poder cambiar, pero lo que sí se puede cambiar, y de hecho lo han hecho muy bien, es reducir el tiempo en los pits.
Veamos otro caso práctico para terminar de cerrar esta idea. Imagínense una empresa que actualmente, y por las condiciones operativas que tiene, solamente puede atender un cliente con un producto. Pero ya el área de marketing está amenazando con que van a conseguir más clientes en la medida que tengan diferentes productos, ¿no? ¿Qué pasa si ellos quieren producir 2 productos para 2 clientes? O 3 productos para 3 clientes, o 5 productos para 5 clientes. Veamos qué es lo que ocurriría en un primer momento y cómo podría ir cambiando esta situación en la medida que apliquemos el SMED. La situación inicial, imagínense que sea esta: 420 minutos de producción contra 60 minutos de cambio de formato, ¿no? Entonces, obviamente todo este ciclo sería de 480 minutos. Si con estos tiempos ellos quieren atender a 2 clientes con 2 productos diferentes, 3, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que reducir el lote, por ejemplo, a 140 minutos, entendiéndose, como ya dije, que su cambio de formato es de 60 minutos, para poder tener posibilidad de atender al cliente con estos 2 productos. Es decir, lo podría hacer, con algunas limitaciones, reduciendo el tamaño del lote, lo podría hacer. Pero ¿qué pasaría si ellos reducen el cambio de formato? Podrían seguir produciendo lotes de 140 minutos, ya que al ganar tiempo en el cambio, van a ganar también tiempo de producción, como ya habíamos dicho. No solamente van a poder hacer 2 productos, sino que les va a quedar tiempo, por lo menos en este periodo, de hacer algo más del tercer producto, ¿no? Que es la segunda condición nueva. Y si lo reducen más aún, por ejemplo, a 12 minutos, no solamente podrían producir 3 productos, sino hasta 5, ¿no? Porque al ser un cambio tan rápido, los lotes no tienen que ser tan grandes tampoco, ¿no? Lo habíamos visto ya en láminas anteriores. Entonces, la única posibilidad de que esta empresa pueda crecer en número de productos y clientes es que aplique SMED. Está obligado a hacerlo.